La palabra cambio climático tiene muchas definiciones, todo depende de la institución que lo maneje. Todas estas definiciones tienen diferencias mínimas en cuanto a las palabras que lo contienen. Sin embargo, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático lo define como el cambio en el estado del clima, que se puede identificar mediante cambios en la media de sus propiedades y que persiste durante periodos prolongados de tiempo. Generalmente pueden ser décadas o más. De todas las definiciones siempre se concluye que las actividades antropogénicas son un factor muy importante para el cambio climático. Pero ¿por qué es importante o por qué es importante conocer o saber de él? Esto es debido a que a lo largo del tiempo el clima de la Tierra ha cambiado constantemente. Sin embargo, todos estos cambios han ocurrido de forma lenta, paulatina. Sin embargo, actualmente se observa que las actividades antropogénicas han hecho que las temperaturas se eleven en cortos periodos de tiempo. Esto es debido, pues las actividades antropogénicas, como ya lo mencioné, generan lo que se le llama gases de efecto invernadero, los cuales no permiten que la energía solar se regrese, por lo que la Tierra se vuelve más caliente. Algunas de las razones para la formación de estos gases es la quema de petróleo para la generación de combustibles, la quema de carbón para la elaboración de electricidad, el uso de químicos para la elaboración de productos, esto que se agrava también con la deforestación y el exceso de basura. La mortalidad es uno de los principales efectos del cambio climático, el cual depende de dos mecanismos que no son excluyentes uno de otro. El primero es la inanición de carbono, en donde las plantas cierran los estomas para mantener en niveles seguros la presión del xilema. Posteriormente, la fotosíntesis es detenida casi por completo y las plantas tienen que recurrir a la utilización de carbohidratos para mantener el tejido, lo que significa que la planta entra en un periodo de estrés muy grande. El segundo mecanismo es la falla hidráulica, en donde la planta mantiene la conductancia estomática para poder mantener la fotosíntesis, así sea de niveles mínimos. Esto tiene un gran riesgo igual para la planta, en donde si la presión del xilema supera los límites de cavitación, más allá de las burbujas del aire, se bloquea el transporte de agua, ya sea del suelo a la planta o del aire a la planta. Esto tiene efectos muy importantes dentro del ecosistema, ya que hay reducción en el hábitat para la vida silvestre, mayor oportunidad de invasión de especies exóticas, la alteración del ciclo hidrológico, la alteración de los flujos de energía, la formación de comunidades nuevas y la alteración de los bienes y servicios ecosistémicos. Esto podría provocar la extinción de algunas especies, lo que podría afectar el ciclo de carbono, que a su vez lleva a la reducción de la captura del carbono, y esto a su vez también lleva al aumento en la pérdida de carbono, es decir, la planta no recibe dióxido de carbono, pero tampoco, como ya no genera fotosíntesis, pues esto genera que haya aumentos de las temperaturas. Bueno, México contiene 4 familias de coníferas de las 6 existentes a nivel mundial, en donde es el centro secundario de diversificación del género Pinus, en el que ocupa el 50% de las especies presentes. También presenta un gran número de endemismos, de 94 especies conocidas en el país, 43 son endémicas. La Sierra Madre Occidental, que es el interés aquí, es el complejo montañoso más grande de todo México, que va desde el norte de Sonora, que es esto, hasta el norte de Jalisco, y presenta un clima muy variado también, que en el norte es seco y semiseco y pasa hasta ser cálido en el norte de Jalisco. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué nos interesa la Sierra Madre Occidental? Esto es debido a que, como es un complejo montañoso muy grande, tiene un gran valor económico y ambiental, en donde abastece de agua y de sedimentos a los manglares de marismas nacionales. También es un importante corredor biológico, presenta una gran diversidad de especies,
alta proporción de endemismos y capta la mayor cantidad de agua que abastece a los mantos freáticos, es decir, que la mayoría del agua que se consume ahí proviene de la Sierra Madre Occidental. La justificación de este proyecto es que los bosques de México se ven amenazados por las sequías, que a su vez están agravadas por las temperaturas cada vez más cálidas, lo que representa un escenario del cambio climático. Y también es que las proyecciones actuales frente al cambio climático no representan correctamente la mortalidad de las especies. Por lo tanto, es probable que se subestime la vulnerabilidad que tengan estas especies a mortalidad forestal a gran escala. Y también es necesario proporcionar predicciones lo suficientemente confiables, que las de poder orientar futuras decisiones de gestión, es decir, decisiones gubernamentales. Como hipótesis es que la temperatura y la humedad son factores muy importantes en el desarrollo de las plantas, por lo que las variaciones que hubiera en estos podrían afectar su desempeño, por lo que el desarrollo de los individuos que serán sometidos al aumento de temperatura con un riego constante se verá afectado debido al estrés. Sin embargo, tendrán la posibilidad de sobrevivir, mientras que las especies, los individuos sometidos a sequías no podrán sobrevivir aun cuando las temperaturas sean las ideales para ellas. Como objetivo general se pretende analizar la respuesta diferencial de especies de pino bajo condiciones de aumento de temperatura y de sequía. Como objetivos particulares es llevar a cabo una sequía y experimentos de calor con 5 especies de pino predominantes en la Sierra Madre Occidental, en 2 cámaras experimentadas que fueron construidas. Posteriormente, se pretende desarrollar un mapa de vulnerabilidad donde se va a compilar las distribuciones de frecuencias de las duraciones de las sequías en México, para después compararlo con los resultados experimentales. Y finalmente, estimar la vulnerabilidad de la mortalidad de las especies de pinos. La metodología la dividí en 4 pasos. En la primera es la obtención de material vegetal, el segundo el periodo de aclimatación, el tercero el diseño experimental y el seguimiento. El cuarto, que es el análisis de datos, aún no se lleva a cabo, ya que es una investigación que aún está en curso, por lo tanto no voy a entrar en esa parte. Para la obtención de material vegetal se utilizaron 5 especies de pinos, las cuales se cultivaron a partir de semillas en un vivero en Cananea, que se encuentra en Sonora, en México. Las especies con las que se trabajó fue Pinus engelmani, Pinus greggii, Pinus montezumé, Pinus eudostrobos y Pinus strobiformis. Después, estas plántulas, 100 plántulas se trasplantaron en macetas que tenían 15 centímetros de diámetro por 17 centímetros de profundidad. Además, se les agregó tierra Promix, que permitía ajustar el pH del suelo. El suelo original, después del trasplante, no se eliminó por completo, esto para evitar alterar las raíces y pues que si morían, pues no fuera por factores externos al experimento. Después se les aplicó 500 mililitros de fertilizante soluble. Para el periodo de aclimatación se tuvieron durante un mes en 2 cámaras experimentales con temperaturas controladas, utilizando el diseño de Werting y colaboradores en el 2010, en donde todas las plantas se regaron diariamente, esto para que todas estuvieran en las mismas condiciones hasta el inicio del experimento. Estas cámaras estaban ubicadas en el área abierta de la Estación Regional del Noroeste de la UNAM, en Hermosillo, Sonora, México. En estas cámaras se estableció una temperatura diaria que iba de 16 a 18 grados centígrados durante la noche y de 26 a 28 durante el día. Esto simulando las temperaturas medias de la primavera y el verano en los bosques templados. Al final del periodo de aclimatación se incrementaron 4 grados en la cámara Hotter para simular estas condiciones más cálidas, ¿no? Después, ya que estaban dentro de la cámara, bueno, ya que se iban a meter a las cámaras, se distribuyeron en 9 bloques, 27 plántulas por especie, de manera aleatoria. Aquí podemos observar cómo era el acomodo que se tuvo dentro de las cámaras, y cada bloque consistía en
en dos réplicas por especie para el tratamiento de sequía y una réplica por especie para el tratamiento de riego. El tratamiento de sequía simulaba la sequía catastrófica que habría en las predicciones del cambio climático. Aquí está cuando se estaban trasladando las plantas. Aquí ya era el acomodo dentro de las cámaras. Posteriormente, pues se continuó el riego diario durante el experimento en las macetas de control, es decir, las que eran regadas, y se verificaban diariamente, en donde se medían y pesaban y fotografiaban para registrar cualquier tipo de cambio, ya fuera aparente o no aparente. Aquí están las mediciones, que son las plántulas, dos semanas después. El cambio del color, porque era algo muy importante para poder medir las condiciones en las que estaban, se utilizó una herramienta digital llamada ColorMuse, el cual nos permitía conocer el color exacto que tenía la plántula para que todas tuvieran el mismo patrón, ¿no?, de color. Y una plántula se declaró muerta cuando cambiaban de un color verde vivo a amarillo o en casos café, y la flexibilidad era muy importante, ¿no?, también. Y cuando las declarábamos muertas, las dejábamos unos días más dentro de la cámara para asegurar que estuvieran muertas, ya que en una ocasión la dimos como muerta y a los días tuvo rebrotes, entonces eso afectaba el experimento después. Aquí se ven las plántulas dentro de la cámara Hotter 12 semanas después, ya se les ve un color más amarillento. Y aquí son 3 semanas después, en donde ya se pueden observar algunas con estos colores amarillentos que les digo, o cafés, pero sin embargo aún no estaban muertas, ¿no?